Así que hoy traemos un mensaje en el titulado Haciendo posible lo imposible. Bendiciones, Katia. Haciendo posible lo imposible. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, cada vez podemos ver que el Señor nos sorprende. Cuando estamos en medio de alguna dificultad, podemos ver que hay cosas que quizás están perdidas. Hay circunstancias en las cuales podemos decir que no hay salida. Que podemos decir, Señor, no encuentro una respuesta a esto que estamos viviendo. Pero entonces nos encontramos que Dios nos sorprende. Que Dios hace cosas maravillosas. Que hay cosas en las que el Señor hace y que posiblemente ni las merecemos. Pero el Señor, de manera sobrenatural, cuando nos atrevemos a creer que Él es la fuente de todo lo que necesitamos, tanto en el orden espiritual como en el orden material, entonces Él se glorifica, Él se manifiesta. Y muchas veces nosotros como humanos queremos darle solución a nuestras necesidades. Queremos sentirnos capaces de que podemos solucionar cada uno de nuestros problemas. Pero muchas veces nos podemos encontrar de que hay problemas a los cuales no le podemos dar solución. Y llega el momento en que quizás nos podamos encontrar cansados de resolver problemas o cansados de que esos problemas no se resuelvan. Y quizás esos problemas estén en tu hogar, en tu matrimonio, puede ser una crisis financiera o puede quizás ser un problema en la salud. ¿Cuáles problemas has tenido en tu vida que posiblemente digas no hay salida? No hay salida. O quizás conozcas a alguien en que haya pasado por un momento tan difícil en el cual digas, de verdad, no hay salida. Yo soy una de esas personas en que hay circunstancias en las que he vivido y puedo decirte que quizás no, humanamente, no haya salida. Y quizás puedas sentirte tú que estás pasando por algo en que tú puedas decir en esta noche, esto que estoy viviendo no tiene salida. Yo pienso que hasta aquí, porque de verdad nada puede arreglarse. Puede que nada, puede ser una salud, puede ser lo que sea. Puede ser relación con tu esposo, puede ser una relación con los hijos. Quizás puede ser una situación financiera o quizás sanidad. Y puede ser algo que de pronto a alguien no le encuentra explicación. Pero mis amados hermanos, yo hoy puedo decirte que cuando dependemos de Dios, Él se las ingenia para poder ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestros conflictos. Cuando estemos metidos en alguna circunstancia, el Señor se las arregla para poder ayudarnos. Porque en medio de las situaciones que podemos creer que no hay solución, la palabra de Dios en Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esta palabra ha inspirado el mensaje del tema de hoy. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que tú ves, lo que tú piensas, lo que tú encuentras que no tiene salida, la salida está en el Señor. La solución está en Dios. Porque para lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Y la palabra imposible es un adjetivo que se utiliza para describir algo que no puede suceder o que no puede realizarse o que no tiene solución. La palabra imposible es algo que no tiene manera de suceder, no tiene manera de que sea posible. Es cuando te dicen que hay algo que no es imposible que suceda.
Es decir, que cuando algo se califica como imposible, se está refiriendo a algo que no hay forma que pase, no hay forma que suceda, ya sea por una limitación física o tal vez sea una limitación científica o de cualquier otro tipo. Amén. Imposible es una afirmación categórica. Es algo que debe creerse porque no existen condiciones o alternativas para que suceda. Es una afirmación categórica en que la realización de algo, de un evento, está completamente fuera de las posibilidades o de las probabilidades humanas. Cuando se acaba la fuerza del hombre, entonces vemos que actúa un poder sobrenatural. Actúa algo que sea imposible, se vuelve posible. Algo que se acaba porque se resuelve no por fuerza humana, sino por el poder o la fuerza de Dios. Eso es algo que se resuelve de una manera imposible, porque es algo que se resuelve únicamente por el poder y la soberanía de Dios. Porque tenemos un Dios que hace posible lo imposible. Y ese es el Dios en que hemos creído. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Tenemos un Dios que hace que las cosas que son imposibles sean posibles. Que esas cosas en las que nadie puede creer, Dios hace que sean posibles. Y vemos, mis amados hermanos, que a lo largo de las escrituras descubrimos que Dios ha obrado sobrenaturalmente muchas veces, que la ciencia no ha podido explicarlo. Encontramos en la Biblia que el Señor ha hecho tantos milagros, tantos prodigios, como abrir el mar rojo en Dios, como que haya una nube sobre el pueblo de Israel durante el día y que esa nube se convierta en fuego durante la noche. Cosas tan maravillosas como que un pueblo durante tanto tiempo haya podido alimentarse con solamente recibir el alimento del cielo. Y que cuando ya estuvieron cansados de comer, de alimentarse con el maná y querían carne, el Señor le mandó golondrinas. Que Moisés con solamente golpear una piedra pudo hacer que saliera el agua. O que solamente con lanzar un árbol que el Señor le mostró a las aguas que estaban amargas, estas aguas se hicieran dulces, que fueran potables, que la podían tomar. Son cosas maravillosas narradas en la vida, en la Biblia, pero que en la vida real podemos encontrar que todavía suceden. Cosas sobrenaturales, milagros. Tenemos un Dios que hace posible lo imposible. Díselo ya a las personas que tengas a tu lado. Tenemos un Dios que hace posible lo imposible. Amén. Y cuando Dios hace posible lo que se considera científicamente o humanamente imposible, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre un milagro. Porque Dios lo que hace humanamente, lo que es humanamente imposible, Dios lo hace posible. Porque cuando creemos en Él, es necesario que nos estemos preparados para ver que Él lo supera. Bendiciones, mi hermano Gregorio. Que Dios supera cualquier probabilidad de que sea imposible. Porque tenemos un Dios que rompe todos los esquemas. Que tenemos un Dios que rompe todos los paradigmas, todas las creencias, y Él da un nuevo paso, porque los milagros rompen toda la lógica.
Y te lo está diciendo alguien que ha venido viviendo de milagro en milagro. Porque Dios hace posible lo imposible. ¿Y sabes por qué lo hace? Él lo hace porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada. No hay nada. Porque Dios nos llama a creerle cuando todo parece imposible. Dios dice que debemos creer. Cuando la ciencia te dice que eso no puede suceder, Dios dice, yo sí puedo hacerlo. Cuando los hombres te dicen que nada puede suceder o que ya no puede suceder, que ya no hay respuesta, viene el Señor, te dice, si tú lo crees, yo lo hago. Porque para mí nada es imposible. Tenemos un Dios vivo que hace milagros. Tenemos un Dios que obra en momentos en los que nosotros no lo estamos esperando, cuando todo parece perdido. Ese es el Dios que le prometió a Abraham un hijo cuando todo era imposible. Cuando ya su cuerpo tenía unas características en que era imposible tener un hijo. Y lo mismo su esposa. Ese es el mismo Dios que obró en él, en Abraham, el padre de la fe. Amén. Entonces, en esta noche vamos a hablar de eso, en las cosas imposibles que Dios hace posibles. En aquellas cosas en que la gente difícilmente pueda creer que sucedan o que sucedieron, pero que son visibles, que son reales, que son sobrenaturales. Porque mi amados hermanos, amadas hermanas, hay cosas que de pronto tú estés pasando, pero que tú la estás sintiendo de que no tienes respuesta. Pero hoy el Señor te dice, yo hago que las cosas imposibles sean posibles. Porque cuando tú piensas que las puertas están cerradas, que no hay salida, entonces Dios te dice, yo sí puedo. Porque tú puedes, porque yo puedo. Y si yo soy el Todopoderoso, en esta noche te dice el Señor que todo lo puedes en Él, porque Él es todopoderoso. Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios que lo resuelve todo. Él es el Dios que extiende sus manos hacia nosotros. Él es el Dios que te levanta. Él es el Dios que te sostiene. Él es el Dios sobrenatural que hace que tu vida sea sobrenatural también. Y gloria a Dios. Tenemos un Dios sobrenatural. Por eso Él hace cosas sobrenaturales. Cuando el hombre y la ciencia dicen no, viene Dios y dice sí, porque lo crees. Así que hablemos primeramente de lo que es imposible para los hombres. Amén. El versículo 27 dice, lo que es, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿es posible para quién? Para Dios. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Amados hermanos, debemos reconocer que muchas circunstancias a lo que nos estamos enfrentando en nuestra vida, humanamente hablando, son imposibles para nosotros en que las podamos resolver o que las podamos enfrentar, ya sean situaciones que afecten tu salud, como me estuvo afectando a mí. Pueden ser situaciones que estén afectando tus finanzas. Pueden ser situaciones en que estén afectando tu empleo. Pueden ser situaciones que estén afectando tu matrimonio. Bendiciones, Joana. Pueden ser situaciones que estén afectando tu familia. Pero nosotros podemos llegar a la conclusión de que eso que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y que el momento en que lo estamos reconociendo de que para nosotros es imposible, te puedo asegurar que cuando decimos que es imposible, eso significa que ya hemos pasado por un momento de lucha, de que ya lo hemos intentado una y otra vez, pero que no hay respuesta, de que es un proceso en el que hemos estado buscando diferentes alternativas que no hayan funcionado.
Porque yo puedo estar segura de que cuando estamos pasando por algo, siempre queremos buscar la respuesta utilizando nuestras fuerzas. Pero no es con nuestras fuerzas, es con el Santo Espíritu de Dios. Porque Él es el que se encarga de que las cosas imposibles sean posibles. Y puede ser también un proceso en el que nos esté desgastando. Hay procesos que nos desgastan. Hay procesos que dicen que nos duelen en el cuerpo. Hay procesos en que nos duelen en el alma. Porque vemos lo imposible que sea una respuesta, que la encontremos. Que nos cansan. Que nos entristecen. Que nos angustian. Que nos deprimen. Procesos en los cuales al no ver la salida nos afanan. Hay procesos también que nos desgastan porque los procesos de dinero. Cuando se habla de plata, ahí rapidito, enseguida nos angustiamos. Cuando tienes que pagar un recibo y no le encuentras la respuesta, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar esa plata para pagar? Cuando llega la tijerita, sí. Porque esos no esperan. Quizás fuera unas personas, de pronto te espera, pero una tijera de esa en un recibo no te va a esperar. Ahora, los problemas de salud. Cuando te dicen tienes de 3 a 4 meses de esperanza de vida. O cuando pasas tanto tiempo esperando una respuesta. La semana pasada estuvimos hablando del hombre que iba allá al estanque y tenía cuántos años esperando. Y no perdía su esperanza porque él seguía yendo. Pero la Biblia también habla de una mujer. En Marcos 5, capítulo 5, versículo 25 al 26. Habla de una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Una mujer que venía padeciendo con un flujo de sangre. Muchas mujeres nos desesperamos cuando hay un flujo de sangre, el periodo que pasa más de 5 días, y a veces con cólicos menstruales, y pasan 5, 10 días y todavía con el dolor. Y esa mujer, y quizás las mujeres hoy día, muchas, se ponen de mal genio con un periodo de 5 días, porque cambia el humor, el dolor. ¿Quién se va a aguantar un cólico menstrual? Mi hermana Ana Emilia, bendiciones. Imagínate una mujer con ese cólico y con ese flujo durante 12 años. 12 años menstruando. 12 años. 12 años. Dice la palabra que en el versículo 25, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. No solamente tenía que soportar el dolor de estar menstruando durante 12 años, sino que también dice la palabra que se estaba enfrentando a un problema financiero, porque había ido a muchos médicos y ya había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Al contrario, había empeorado. 12 años con un flujo de sangre. Esta mujer estaba en una condición desesperante. Yo como mujer la entiendo. Y muchas de las mujeres que están escuchando este mensaje también. Porque su condición hacía de que ceremonialmente y socialmente la hacía impura. Y esto era una cosa, una carga muy significativa con la cual ella había estado viviendo durante 12 años. Amén. Porque, para que me puedas entender, durante 12 años, esta mujer fue declarada impura. En la tradición judía,
en las ideas que ellos tenían en aquellos tiempos. Si una mujer con flujo de sangre, una mujer menstruando, tocaba a alguien, ella haría de que esa persona fuera impura. O si esa mujer tocaba algo, lo que ella había tocado, se consideraba que fuera impura ceremonialmente. Esta impureza no les permitía que tomaran o que hicieran parte de cualquier culto de adoración. No podían ir a adorar al Señor al templo porque estaban impuras. No podían sentarse a comer con alguien porque estaban impuras. No podían participar de una prédica, de una palabra, porque estaba ceremonialmente impura. Pero no solamente ceremonialmente, sino socialmente, porque esa misma ley hacía que fuera impura para poder tratar con el pueblo, para poder convivir. Además de eso, el hecho de que estuviera menstruando y siendo impura por 12 años, ese podía ser un motivo de divorcio. Ya ella estaba divorciada de su marido y no podía vivir en su casa porque estaba impura. Ella estaba en una condición de exclusión, estaba excluida de la sociedad y no debía ponerse en contacto ni siquiera con sus viejos amigos. Ella estaba excluida de la corte de mujeres del templo. No podía acercarse a ellas para orar. Nadie podía tocarla, y quien la tocara quedaba inmundo. Además, dice la palabra que ella había sufrido porque había ido donde muchos médicos. Así que ella fue a los médicos para ponerse mejor, pero únicamente dice la Biblia que sufrió más porque su condición empeoró tanto que además de estar enferma, se hizo pobre. Y Lucas, el apóstol, el discípulo de Jesucristo, el médico, era médico, él también dice que ella había gastado tanto en médicos, tanto, todo lo que tenía lo gastó. Y nadie más que Lucas para saberlo, porque él sabía cuánto cobraba un médico en aquella época. Los médicos tomarían todo el dinero que tenía una familia. Algo no muy diferente en estos días, porque alguien que no tenga una EPS, alguien que no pertenezca a un sistema de salud, puede gastarse un dineral para asistir a un médico para que lo atiendan. En una clínica no te van a atender si no pagas primero. Eso sigue ocurriendo en estos días y hasta peor. En aquella época, la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años ya había gastado todo su dinero. Y dice la Biblia que ya ella lo había intentado todo. Y si ya lo había intentado todo, ¿qué era lo que había intentado esa pobre mujer? Y yo me tuve que poner en contexto porque encontré que los antiguos rabinos tenían fórmulas distintas para ayudar a la mujer que estaba afligida de esta manera con el flujo de sangre. Y yo encontré, lo voy a leer, que el rabino Yohanan dice: toma de goma de alejandría, de alumbre, de hortensias, corcus, el peso de un suce cada uno. Dejen que sean machucados en conjuntos y sea dado en un vino a la mujer que tiene el asunto de sangre. Pero si esto falla, hazte una toma de cebollas persas con 9 troncos, hiérvelas en vino y dáselo a ella para que lo beba. Y di: levántate del flujo. O sea que tenía que hacerse unas tomas. Y ellos decían con qué tenían que hacerse esas tomas. Imagínate, hazte una infusión de goma de alejandría, de alumbre, de hortensias, de corcus.
con ese peso específicamente. Y si eso no sirve, hazte una toma de cebollas persas. Ni siquiera cebollas de allí de Israel, cebollas de Persia, 9 troncos, hiérvelas en vino, dásele a ella para que lo beba y di levántate del flujo. Pero si esto falla, también dice, ponle en un lugar donde se encuentren 2 caminos. Y si no habían 2 caminos por allí cerca, tenía que viajar donde se encontraran 2 caminos encontrados. Y dice, ponle en un lugar donde se encuentren 2 caminos y que ella tome allí una copa de vino en su mano y deja que alguien venga detrás de ella y la asuste. Y di, levántate del flujo. Pero si esto no hace ningún bien, entonces ya nada podemos hacer. Y pagaba tanto en los médicos e iba donde los rabinos y cada rabino le decía algo diferente. Este es apenas uno de ellos. Este era el rabino Yohanan lo que le decía esto. Y yo me imagino cuántos rabinos habían y donde cada uno de ellos fue. Y cada uno le dijo que tenía que hacer algo diferente, pero cada vez no encontraba salida. Y había gastado todo su dinero, lo había intentado todo. ¿Te parece conocido eso? ¿Cuántas personas van donde otro médico para escuchar una segunda opción, un segundo punto de vista? ¿Cuántas personas pasan por lo mismo? ¿Cuántas personas pasan por una circunstancia y buscan una salida aquí, allá, van donde el uno, donde el otro, van donde un médico, van donde otro médico? Y no solamente el problema de salud, sino el problema económico. Porque existen procesos en los cuales financieramente nos hemos desgastado. ¿Cuántas personas que no tienen un sistema de salud bueno han gastado todo su dinero comprando medicamentos, pagándole a los médicos? Incluso cuando tienes un sistema de salud y te hospitalizan a un familiar, ¿cuánto dinero pagas por la persona que está allí cuidando al enfermo? Nada más en alimentos. Eso no es nada fácil. Eso es algo muy costoso. Porque el mantenimiento de una persona, incluso que viene de otra ciudad, tiene que pagar mucho. Vayámonos al contexto. Es muy costoso enfermarse, sobre todo cuando la enfermedad es de esas en las cuales muchas veces no hay salida, no hay respuesta, como un cáncer. Amén. La pastora como que vino esta noche a preocuparnos. Mis amados hermanos, dice la Biblia que esa mujer que sufría hacía 12 años de flujo de sangre, había sufrido de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, así que antes le iba peor. Y tú crees que ya vas a encontrar la respuesta con esta medicina y nada, te va a peor. Así que puede ser un proceso en el cual hemos intentado todo, pero nada ha funcionado porque nada cambia ni mejora. Vamos a irnos a Lucas 5. Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Mas en tu palabra echaremos la red. Pero déjame decirte antes que hemos estado trabajando toda la noche y ni un pescadito, ni una mojarrita, nada hemos pescado, absolutamente nada. Que sales a vender y no vendes nada. Que sales a cobrar un dinero y no te lo pagan y pensabas que con eso se iba a suplir lo de la comida de ese día. Y entonces empiezas en desesperación porque lo has intentado todo, pero nada ocurre, nada cambia. Existen procesos en los cuales nos desgastamos luchando en nuestras fuerzas. Existen procesos en la familia,
Existen procesos en la salud en que nos desgastamos cuando empezamos a luchar y llega un momento en que quedamos sin fuerzas y ese momento empezamos a no creer, porque llega entonces lo que es la frustración. ¿Te has sentido frustrado en algún momento? Porque vemos que nada mejora y cuando nada mejora nos sentimos frustrados. Y nos sentimos frustrados porque no hay respuesta. Y entonces buscamos salidas que no nos convienen. Y nos sentimos frustrados cuando te dicen, tienes un tumor en la cabeza. Pero ya no te podemos abrir la cabeza porque no hace mucho que la abrimos. Y además es mejor dejar el tumor allí porque se alojó en un lugar en que es mejor dejarlo allí que operar. Mi primo Giovanni, bendiciones. Hay situaciones en la vida que nos generan frustración porque sabemos que humanamente no tienen salida. Cuando los mismos médicos te dicen, no hay nada que podamos hacer, mejor déjalo así. Deje así, mejor no toque. Porque ya no se puede hacer nada. Espere, quédese así para ver si dura un poquito más. Y entonces nos venimos a sentir frustrados, sin respuestas, sin ánimos, porque no hay salida. ¿Te has sentido de esa manera? Cuando hay que pagar la matrícula de tus hijos y ya es al día siguiente y el dinero no ha llegado. Cuando llega el día y no hay respuesta para nada. Y sentimos tanta frustración que no dan ganas ni de abrir los ojos. Que la frustración es tan grande que no quieres ni caminar, que sientes que hasta el aire te falta, que pasan las noches en vela y no sabes ni qué vas a hacer, y que ya las lágrimas no te salen porque de verdad ya lloraste tanto que ya, ¿para qué? ¿Te has sentido así en algún momento? Mira lo que dice el Salmo 6. El Salmo 6 en el de los versículos 6 y 7 dicen, me he consumido a fuerza de gemir. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Cuánto estaba sufriendo David que tuvo que escribir todo eso? Yo de pronto no viví en los tiempos de David, pero también tuve los motivos para escribir todo eso. Porque yo lo viví, yo lo padecí y yo sé que muchos de ustedes también. Mis amados hermanos, existen procesos en los cuales lastimosamente hemos puesto la confianza en nosotros mismos. Hemos puesto la confianza en que va a tener solución. Bendiciones. Hemos visto que tal vez hemos ansiado ver la respuesta, pero humanamente nos dicen que no se puede. Y quizás hemos puesto la confianza en los médicos. Quizás hemos puesto la confianza en personas, de que esas personas podrán ayudarnos. Y que esas personas un día te dicen, no, no es posible. Hemos puesto la confianza en alguien, pero esas personas poco o nada han podido ayudarnos. ¿Te ha sucedido? Jeremías 17 en los versículos 5 y 6 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿En dónde estás colocando tu confianza? Verdaderamente son momentos duros los que estamos viviendo muchas veces. Son momentos en los cuales al final nos damos cuenta de una verdad espiritual que muchas veces nos cuesta reconocer. Porque queremos siempre encontrar la solución en el médico,
Queremos siempre encontrar la solución en el banco y nos endeudamos. Queremos siempre encontrar la solución en otras personas para que nos ayuden. Pero lo último que hacemos es doblar nuestras rodillas y decir: Señor, yo sé que tú tienes la respuesta. Yo sé que solamente tú puedes hacerlo, porque para ti no hay nada imposible. Porque todo lo que humanamente no se puede hacer, entonces dice Dios: yo sí puedo. Y Dios dice: yo sí puedo, y nosotros lo dejamos en el último lugar. Corremos donde el hermano, corremos donde la mamá, corremos al banco, corremos al hospital. Pero antes de eso, ¿qué hicimos? Antes de ir donde esas personas, no buscamos al Señor. Tenemos al Señor en el último lugar de nuestras vidas. Porque si es más fácil ir al médico, es más fácil al que nos receten, es más fácil ir donde una persona para que nos ayude, sabiendo que es más fácil una arrodillada. Es más fácil una arrodillada. Anoche, cuando llegué del trabajo, recibí una llamada. Me estaban llamando, pero yo estaba en otra línea. Y me dijeron: llama, que es urgente. Y había una hermana que estaba inconsciente. Y los médicos estaban tratando de resucitarla. Y los médicos ya estaban desesperados porque no habían podido hacerla volver en sí. Y ellos allá estaban insistiendo. Y por eso era que me estaban llamando, ¿sabes? La única respuesta en ese momento fue el Señor. Porque lo único que pudimos hacer para que ella pudiera resucitar, para que pudiera abrir sus ojos, fue orar. Orar y orar y orar y orar, hasta que dijeron: ya abrió los ojos. Y es tan fácil orar. Es tan fácil. Es tan fácil. Yo recuerdo a mi hermana que decía: eso nada más cuesta una arrodilladita. Y es cierto. Pero se nos olvida que aquello que siempre dejamos de último es lo que nos va a dar la respuesta. Y la respuesta está en aquel que dijo: todo lo que el hombre no puede hacer, yo sí puedo hacerlo. Yo sí puedo hacerlo, y solamente tienes que creer. Lo único que tienes que hacer es confiar. Es confiar en aquel que todo lo puede. Lo único que tienes que hacer es levantar tu mirada hacia Él. Jehová dice que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y si es mejor que confiar en Jehová, porque Él es el único que lo puede hacer. Eso lo dice el Señor. Como lo dijimos al principio, algo imposible es algo que está fuera de nuestras posibilidades. Es algo que nos supera. Es algo que está por encima de nuestras fuerzas. Es algo de lo que humanamente podemos hacer. Está fuera de eso. Es aquello que está por fuera de las probabilidades humanas. Eso significa que el único que lo puede hacer posible es aquel que es el Todopoderoso. Aquel que hace que lo imposible, aquel lo que ningún hombre puede realizar, aquel que lo que ningún hombre puede hacer, aquel es el único que todo lo puede hacer, y es Jehová, el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Dios de los imposibles, el único que lo puede realizar. Él es nuestro Dios. Es Él el que extiende su mano. Es Él el que habla y todo sucede. Es Él el que habla con su voz y todo lo crea. Es aquel el que habla y todo se sujeta delante de su presencia. Jesús lo dijo en Marcos 10, dice: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y nos morimos pensando que solamente en el hombre está la solución, cuando Dios ha dicho que todo es posible
Para Él, todas las cosas son posibles para Él, porque Él fue quien las creó. Él fue quien las ideó. Él fue quien las hizo. Por lo tanto, Él lo conoce hasta lo más profundo y Él es el único que lo puede hacer. No estoy diciendo que los médicos no tengan la facultad para sanar, sí, pero hasta donde puede llegar el médico, hasta allí Él puede hacerlo. Pero hay cosas que ellos no pueden hacer. Una vez un internista me dice, los neurocirujanos dicen que no entienden cómo estás hablando, viendo y caminando perfectamente si tu cerebro está desplazado por la sangre. A estas alturas y como está, es para que no pudieras tener esas facultades. También un día me dijeron, tienes una metástasis cerebral, pero los mismos neurocirujanos dijeron que no pueden abrir tu cabeza nuevamente porque ya la abrieron hace un año. Y que el lugar donde está el tumor es mejor no operar porque puedes quedar peor. Que es mejor dejar ese tumor así, no operarlo, para que la persona pueda vivir unos años más. Pero esos mismos médicos que dijeron eso, también dijeron, hace 2 meses el tumor no está, desapareció. Y ellos no tuvieron que intervenir. Hace una semana, uno de los médicos que me atendió cuando tuve los 2 derrames cerebral, y fui a la clínica pensando que había otro derrame porque tenía los síntomas. Ese mismo médico dijo, no hay nada, tienes un cerebro que está virgen, no parece que hubiera pasado algo en tu cerebro, eso es un milagro. Porque no hay señales de que hayas tenido derrames cerebrales. No hay señales de que hayas tenido un tumor. Está el huequito que hizo el neurocirujano cuando te hizo la craniotomía. Pero tu cerebro está perfecto, como si no hubiera ocurrido nada en la vida. Y eso se llama milagro. Porque para ellos fue imposible, pero para Dios fue posible. Porque Él es el único que lo puede hacer. Amén. Entonces, tenemos que responder la pregunta, ¿cómo podemos hacer posible lo que es imposible? ¿Qué debemos hacer para que en nuestra vida esas cosas que son imposibles puedan ser posibles? ¿Cómo lo podemos lograr, pastora? ¿Cómo hace usted para que venga una circunstancia de esa y que son imposibles? Y parece que para usted es tan sencillo. Y es que solamente Dios lo puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar. Tenemos que creer. Tenemos que confiar que nuestro Señor Jesucristo tiene la última palabra. Los médicos no tienen la última palabra. Solamente el Señor la tiene. Aun cuando digan que estás sufriendo y mírame, tu trabajo está como que en un tilín-tilán. Tu jefe quizás lo diga, pero Dios tiene la última palabra. Quizás el hombre diga una palabra y pensando que es la última. No, la última palabra la tiene Dios. Él es el que puede mandar un ángel a tu favor. Él es el que puede mandar a alguien para que abogue por ti. Él es el único que lo puede hacer. Gloria a Dios, Giovanni. Por eso estamos en pie sirviéndole a Él, porque Él es el único que nos puede mantener en pie cuando todas las circunstancias estén en contra de ti. Cuando todo lo que esté a tu favor pareciera que no lo está. Pero el único que está a tu favor es Jehová, el gran yo soy. El que dice yo soy el que soy y fuera de mí no hay otro más. Y entonces vemos
que Jesús dice que Él es el que tiene la última palabra. ¿Cuántas veces lo hemos cantado? La última palabra la tienes tú. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos sostiene, y nos sostiene su palabra, que dice que cuando el hombre no puede, entonces Él sí puede, porque Él es el todopoderoso. Él es el que tiene la última palabra. Así que cuando te digan algo que ya no puede ser, tú puedes decir: yo no lo recibo, porque yo tengo un Dios que sí lo puede hacer. Yo no lo recibo porque yo tengo un Dios que Él es el todopoderoso. Él es el Santo de Israel. Él es el que es 3 veces santo. Él es el que tiene la última palabra. Yo no lo creo, yo no lo recibo. ¿Cómo estás? Yo estoy en victoria, porque aunque el hombre diga que no se puede, Dios dijo que sí se puede. Que sí se puede. Por eso puedes decir: estoy en victoria, yo estoy bien, porque el que me sostiene es mi Señor. En todas las circunstancias que enfrentamos en nuestras vidas, Dios tiene la última palabra. Mateo 28 dice, en el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Por qué Jesús tiene la última palabra? Porque toda la potestad se le ha dado a Él en el cielo y en la tierra. Esa es la respuesta. Él tiene la potestad. ¿Y qué es eso, pastora? ¿Qué significa potestad? ¿Qué es eso? La palabra potestad, bendiciones, Heidi. La palabra potestad se refiere a la autoridad. Cuando alguien tiene la potestad, es porque tiene autoridad, tiene el poder, tiene el dominio que alguien no puede tener. ¿Cuándo tienes la potestad? No, yo tengo la patria potestad de mis hijos. Tienes la autoridad sobre tus hijos. El Señor dice que Él tiene la potestad sobre todo lo que hay en el cielo y la tierra. Por eso al Jesús hasta los vientos y el mar le obedecían, porque Él tenía la potestad. Se la había dado tanto en el cielo como en la tierra. Se refiere a eso. En la Biblia se utiliza esa palabra potestad para describir el poder soberano y supremo de Dios. Podemos decir entonces que nuestro Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, aunque parecieran que no tienen respuesta. Bendiciones, María Gil. Aunque parecieran de que no hay solución, aunque los mismos médicos te digan, o las personas te digan: ya no hay, hasta hoy se vence la hipoteca, ya no vas a poder pagar, pero el Señor manda un ángel y te dice: claro que sí, esa hipoteca no se va a vencer, porque yo tengo la respuesta. Yo te voy a mandar un ángel que extienda el tiempo. Yo te voy a mandar un ángel para que se aparezca el dinero. Yo te voy a mandar un ángel para que no pagues una cuota. Yo te voy a mandar un ángel para que lo pagues todo, porque yo soy el Dios de lo imposible. Cuando el hombre dice que no se puede, el hombre dice no, pero Dios dice que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo la potestad tanto en los cielos como en la tierra. Y si yo digo se hace, se hará. Y se hará simplemente a su voz. Él lo dice, Él lo dijo. Ya lo está escrito. Yo tengo la autoridad, solamente créelo, porque yo soy soberano, yo soy supremo, yo soy el todopoderoso. Amén. Mis amados hermanos, podemos decir entonces que nuestro Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, y su autoridad abarca el poder sobre la naturaleza, sobre la historia y sobre la vida de cada uno de nosotros. Independientemente de las palabras de enfermedad y muerte que sean declaradas, independientemente de las palabras que te digan que te puedan desanimar, independientemente del diagnóstico que te den, independientemente de la carta que te diga que hay un desalojo, independientemente de que lleguen los recibos con la tijera,
Dios te da la provisión. Dios te da la respuesta. Independientemente de la circunstancia, nosotros no podemos dejarnos llevar por el temor. Porque cuando nos estamos dejando llevar por el temor, entonces no estamos teniendo fe. Y si Dios escribió que la última palabra la tiene Él, y que Él tiene la autoridad y tiene la potestad, y que Él es el Todopoderoso, porque para Él no hay nada imposible, entonces nosotros debemos recordar esas palabras. Tenemos que recordar las promesas. Tenemos que recordar lo que ya Dios hizo. Tenemos que recordar lo que ya Él nos dijo. Tenemos que creer en sus promesas y en sus palabras y no dejarnos llevar por aquellas palabras que nos van a llevar a la angustia y a la desesperación. Y mira, Marcos 5, en los versículos 35-36 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, crees solamente. No temas, crees solamente. ¿Qué estás viviendo hoy? El maestro te dice: no creas, no temas, crees solamente. Hay un diagnóstico y el Señor te dice: no temas, crees solamente. Tienes un problema financiero. Dios te dice hoy: no temas, crees solamente. Hay un problema en tu familia, estás a punto del divorcio y el Señor te dice: no temas, crees solamente, porque yo tengo la respuesta. Yo la tengo. Tenemos que recordar que nuestro Dios es todopoderoso y que no hay nada que sea demasiado complicado o difícil para Él. Jeremías 32:27 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Mis amados hermanos, uno de los nombres del Señor es el Shaddai. Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Que Él es, el que era y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Ese nombre significa todopoderoso. Él es el Shaddai. Él es el todo suficiente. Eso significa que nuestro Dios es todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas a Dios? ¿Qué necesitas para enfrentar las pruebas y dificultades? Necesitas a Dios. Necesitas al Espíritu Santo, al Consolador, aquel que va dentro de ti, el que mora en ti. Pero para que Él more en ti, necesitas creer que Jesús es tu Salvador, que solamente en Él está la respuesta, porque Él es el que tiene la última palabra. Es Él el que te respalda. Él es el que te sostiene con la diestra de su justicia. Él es Él. Eso es lo que necesitas para enfrentar cualquier batalla. Es Él el único que necesitas para enfrentar las pruebas. Aquellos que cuando no tienes los recursos para enfrentarlo, el Señor te dice: yo tengo la última palabra, por lo tanto yo te doy los recursos para que la superes. Cuando no tenemos la capacidad, Él te dice: yo te hago competente, porque cuando no es tu fuerza, yo te doy la mía. Yo renuevo tu fuerza. Yo te fortalezco cada día. Cuando se acaban tus fuerzas, viene Jesús y te da las de Él. Y viene y te sostiene con su diestra. Solamente si tenemos a Dios podemos tener lo que necesitamos. Solamente cuando tienes a Cristo tienes la respuesta. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Si Jesús está contigo en tu corazón,
¿quién puede venir contra ti? Si estás enfrentando una situación cualquiera que sea para ti, es imposible solamente que la resuelvas con tus fuerzas. Necesitas las fuerzas de Él. Necesitas estar confiado en Cristo. Necesitas aprender a descansar en su presencia. Lo necesitas. Necesitas amarlo a Él. Porque solamente si le amas, puedes creer en su poder y en su fidelidad. Tienes que decir: Señor, yo creo en ti. Yo lo creo que tú puedes dar la respuesta a mi vida. Dios puede hacer que lo imposible sea posible. Porque cuando tú le dices que le amas, es porque Él te amó primero. Él fue el que derramó su amor en ti y que pudo morir en una cruz por ti porque te ama. Y a ti lo único que te resta hacer es decir: Señor, gracias, yo también te amo porque tú me amaste y porque tuviste misericordia de mí. Así que Dios puede hacer lo imposible que sea posible, porque su poder es infinito y nada es imposible para Él. Dios puede hacer que eso que es imposible sea posible, porque Él es fiel. Ahorita estábamos cantando: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable, Señor. Tú eres fiel y tú no mientes. Tú no eres hijo de hombres para que mientas, Señor. Tú no te arrepientes. Todo lo que has prometido se va a cumplir. Todo lo que has prometido en tu palabra, tú lo vas a hacer. Todas las promesas que nos has hecho, has de cumplirse en nuestras vidas. Amén. Así que el Señor hace valer su poder y su gloria de la forma en que soberanamente Él desea hacerlo. Pero ¿qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca creer. Porque solamente Él sabe cómo hacer las cosas y cómo hacerlas. Para Él lo imposible puede ser posible y tú solamente debes creerlo, porque la mano de Dios no se ha cortado todavía hacia nosotros. Él siempre es propicio para nuestras vidas. Números 11:23 dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Y si el Señor le dijo así a Moisés, Él también te dice hoy que su poder no es limitado. Su poder es infinito. Su poder es el que todo lo sustenta. Así que Él te dice hoy que hoy verás su gloria si lo crees. Dice el Señor: ¿crees que es tan pequeño mi poder? Ahora verás si se cumple o no. También quiere decir que su poder no tiene límites. Así que si el hombre dice que hay límites, el Señor dice: no hay límites, porque yo soy el único. Amén. Muchas veces nos cuesta creer que Dios puede hacer cosas imposibles. Y muchas veces decimos ver para creer. Una vez dije: ay, el Señor me sanó, y se ve al médico para que te diga si es verdad o no. Yo dije: no, yo lo creo. Yo lo creo. Solamente tienes que creer. Así que el Señor te dice hoy que su mano está extendida hacia ti y debes creerlo, porque Él es el Dios que todo lo puede. Dios es el que todo lo puede. Y Job lo dijo. Dice en Job 42:1: entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Y también dijo Job: yo sé que todo lo puedes. Todo lo puedes. ¿Qué puede hacer Dios? Dios lo puede hacer todo. Job está reconociendo uno de los tantos atributos divinos, y es la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. Esa característica del Señor es que Él
todo lo puede hacer. Aquello que es imposible para el hombre, aquello que es imposible para la ciencia, para Dios es posible, porque Él es el Todopoderoso y Él puede levantarte de una situación humillante. Así como levantó a Job, también te levantará a ti. Así como Él me sanó a mí, también puede sanarte a ti. Así como Él ha tenido cuidado de mí todos estos años y me ha dado la provisión de manera sobrenatural, también puede hacerlo contigo. Y nada puede detener que Dios lo pueda hacer. Nada puede detener la provisión de Dios. Nada puede detener el poder de Dios. Porque cuando Dios dice que se haga, se hace. Marcos 9, 23, 24. Y con esto termino. Jesús dijo: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y dice: sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi falta de fe. Amén. ¿Cuál es el requisito? Creer. ¿Qué es lo que requerimos para poder lograr ver los milagros de Dios? Debemos tener fe. ¿Qué se requiere de una fe? No una fe gigante, una fe pequeña como un grano de mostaza, esa semilla pequeñita que puede crecer como un árbol enorme. Amén, Giovanni. Si le crees a Dios, las montañas se mueven. Si le crees a Dios, verás milagros. Si tienes fe como un grano de mostaza, te dice el Señor, todo lo verás, porque el Señor dijo que sí se puede. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pidámosle a nuestro Señor que aumente nuestra fe, como aquellos discípulos lo hicieron. Que ellos pidieron que se aumentara su fe para que se les ayudara en su incredulidad. Porque a veces no vemos las cosas que se resuelven porque somos incrédulos, cuando no le creemos a Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Y crees que vas a ver la respuesta? Yo no sé, tal vez, quizás, a lo mejor. Debes decir: sí, yo lo creo, porque tengo un Dios todopoderoso, porque para Él todo es posible. Así como Jesús lo dijo, así se hará, así será. Todo es posible para el que cree. Lo imposible puede ser posible. Si lo crees, lo vas a ver. Si lo crees, lo vas a testificar. Así que lo vas a gozar. Te vas a gozar en la presencia de Dios, porque para Él nada es imposible. Bendito Dios. En esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestras vidas. Bendito Dios, yo no sé qué circunstancias están pasando nuestros hermanos. Quizás es un problema de salud, o posiblemente sea un problema financiero, un problema en la familia, o un problema en nuestro trabajo. Señor, quizás los médicos habrán dicho que ya es imposible, o quizás la ciencia también lo haya dicho. Pero Señor, en esta noche estamos creyendo que tú lo harás. Y Señor, estamos creyendo que eres tú rompiendo todos los esquemas, que estás tú rompiendo todos los paradigmas, Señor, que estás rompiendo cada una de las creencias que están diciendo que no es posible. Hoy tú dices, Señor, es posible. Es posible, Señor. Aquello que para el hombre, para la ciencia es imposible, para Dios es posible. En esta noche, Señor, estamos depositando nuestra confianza en ti, porque sabemos que tú eres un Dios de imposibles, porque tú eres un Dios sobrenatural, que eres un Dios de milagro, que eres un Dios que todo lo puedes. Señor, hoy declaramos que estamos creyendo en ti, que estamos depositando nuestra confianza en ti, que estamos entregándote, Señor, nuestra vida. Señor, tú eres el único que todo lo puede. Que tus pensamientos, Señor, sean los nuestros. Renuévalos, Señor, porque hoy queremos que nuestros pensamientos sean renovados, así como queremos que nuestra fe sea aumentada, Señor. Enséñanos a ver cómo tú nos miras. Enséñanos a ver cómo tú nos ves, Señor. Enséñanos a creer como tú crees en nosotros, Dios.
porque si has creído en nosotros que somos imperfectos, bendito Dios, ¿cómo no hemos de creer en ti, que eres el Todopoderoso, que eres el que todo lo puede hacer, que eres un Dios de milagros, bendito Dios? En esta hora, Señor, profetizo que cada situación, cada dificultad que estén pasando cada una de las personas que en este momento estén padeciendo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, se resuelve todo problema espiritual, cae al suelo en esta hora, es derribado en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Se cae, Señor, todo tormento en el nombre de Jesús. Se cae, Señor, toda opresión en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Es libre el que está oprimido, es libre el que está oprimido, es sanado el que está enfermo. Toda enfermedad ahora, Señor, es sanada. Oh, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús se sanan los enfermos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito Dios, se consumen los tumores en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. El cáncer en esta hora se consume en el nombre poderoso de Jesús. El demonio rojo, Señor, que está atormentando, que está consumiendo a las personas, ahora fue echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús hay libertad, hay liberación en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Hay sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Hay provisión en el nombre poderoso de Jesús. Hay sanidad, hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Y tienes que creerlo en esta noche. Dile: Señor, yo creo, yo lo creo, yo lo creo, porque tú lo dijiste. Oh, bendito Dios, yo lo creo y me empodero en tus palabras, Señor, porque son mías, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ese trabajo por el que estás anhelando es tuyo en el nombre poderoso de Jesús. Ese nombramiento es tuyo en el nombre poderoso de Jesús. Es tuyo el ascenso en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. La provisión que necesitas llega ahora de manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Y vas a dar el testimonio y vas a escribir: pastora, el Señor lo hizo, el Señor lo hizo. El cáncer se fue, el tumor desapareció. Se levantan los muertos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué no habrá de hacerlo el Señor? En el nombre de Jesús declaramos la victoria en sus vidas, porque Él es el único que todo lo puede hacer. Aleluya. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo lo recibo. Yo lo creo. Yo tengo fe. Mi confianza está en ti, Señor. Yo no recibo las palabras negativas. Yo no recibo las palabras que quieran hacer que yo me desmotive, Señor, porque yo creo en ti. Oh, bendito Dios. Yo renuncio a la depresión. Yo renuncio a la incredulidad. Yo renuncio porque yo ahora creo. Yo creo que Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios de imposibles, porque Él es un Dios sobrenatural. Y así ha sucedido con la pastora, sucederá con ustedes. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es fiel. Él es el Todopoderoso, el Santo de Israel. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios, te damos gracias. Cerramos esta noche el servicio virtual y me siento gozosa porque yo sé que el Señor de manera sobrenatural ha estado obrando en cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que sea Él su provisión, que les dé fortaleza. Mi pastora Edilma, te abrazo y te bendigo. Dios es un Dios de victoria y la victoria es tuya. Te bendigo y nos vemos el próximo miércoles de manera virtual, los miércoles a las 7:30, los domingos a las 9:30 de la mañana de manera presencial. Que el Señor te bendiga y te guarde. Este domingo vamos a tener un invitado especial, así que no faltes. Te invito a que te goces en la presencia del Señor y vamos a ver los milagros. Van a ocurrir porque Dios es un Dios sobrenatural. Bendiciones para todos.